Vamos a la palabra de Dios. Todos aquellos que me están viendo van a poder recibir esta palabra de parte de Dios. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32. Dice así: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a éste le obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con él, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Vamos a hablar de las fiestas de Israel. ¿Qué significado tiene en cuanto a la venida del Señor Jesús? Significado de las fiestas en Israel. Dios se buscó el pueblo más fiestero. Dios formó a un pueblo que le encanta el bochinche. Todas sus fiestas, todas las fiestas de Israel tienen un significado, y Dios lo mandó a celebrarlas. Después que se establece Israel en Egipto, es decir, un lugar medianamente de ellos, José logra, después de tanto peregrinaje, en la cuarta generación, y por eso es que la cuarta generación es la que va a hacer crecer la iglesia de Jesucristo, y nosotros podemos decir que somos esa generación, la cuarta generación, de lo que vamos a hacer que el reino de Dios sea establecido, porque Dios escoge a Abraham para un pueblo. Dice: yo te voy a hacer una nación, y benditas serán las familias de la tierra en ti. Benditas, realmente benditas. Te voy a dar una tierra. Después que Abraham comienza su peregrinaje, agarra a su mujer, agarra a su esposa, comete algún error. Dios no le importó eso, porque Dios dijo de Abraham: él siempre va a hacer lo que yo quiero. Es decir, que este hombre cae y se va a levantar, y va a terminar haciendo lo que yo le mandé a hacer. Pedro era uno que le gustaba retar, o retarse, ponerse retos. Y así es la fe. Mientras la fe no es retada, jamás crecerás. Es más, los retos y algunas pruebas que vienen por algunas pruebas son las que no hacen avanzar en la fe. Antes de contarte lo de Pedro, te quiero contar esta anécdota. Dicen que alguna vez se estaban trasladando los pescadores de Japón, llevaban pescado en grandes tanques en sus embarcaciones, de un país a otro, de ciudades a otras, pero aunque pescaban, colocaban ese pescado en los tanques con agua, por supuesto, y algunos que tienen hielo. Se daban cuenta que cuando llegaban al lugar había una cantidad considerable de peces que estaban, de pescado, que estaban podridos, y perdían cierta cantidad de producto. Vino alguien, se le ocurrió la brillante idea de pescar pequeños tiburones, que nosotros aquí le llamamos cazón, y aquellas famosas empanadas de cazón, ¿verdad que sí? Entonces se les ocurrió
pescar pequeños tiburones. Y en los tanques de peces vivos, había por supuesto en agua, le lanzaron los tiburones. Y se dieron cuenta que los tiburones comenzaban a perseguir a los peces, y los peces dentro del tanque nadaban. Es decir, cuando no tenían los pequeños tiburones, estaban estáticos, estaban parados, vivos, pero morían en el camino. Entonces le colocaron tiburones, y los tiburones comenzaron a perseguir a los peces, y ellos en el deseo o anhelo de salvar su vida, de no ser comidos por los tiburones, empezaron a tener movimiento, y usted sabe que el movimiento es lo que produce oxígeno en el agua, y eso les llegó a vivir. Más, cuando llegaban al sitio, los peces estaban frescos, y una pequeña cantidad de peces habían sido comidas por los tiburones. Es decir, que mientras está en movimiento, jamás vamos a perecer, y tendremos una fe muy fresca, y al comprador de nuestra fe, que se llama Jesucristo, que se llama el Espíritu Santo, va a pagar un gran valor por ti, porque está fresco para hacer lo nuevo, va a ser de beneficio a mucha gente. Es decir, lo que te quiero decir o enseñar es, ya que hice un pequeño paréntesis, yo sé que esto va a bendecir a los que nos están viendo y escuchando, que necesitamos en la vida pequeños tiburones que nos persigan para estar en movimiento y así vivir. Y cuando lleguemos al lugar, el comprador va a decir: buen producto, paguemos por ello, alabado sea Dios. Y el apóstol Pedro, ese tipo de persona, manda, y él se bajó y puso la mirada en Jesús, pero de repente quitó la mirada y se puso a ver la tempestad. Algunos dicen de repente vio un tremendo pez y quitó la mirada y se hundió, pero él experimentó que el agua se colocó como un piso sólido, como una plataforma, y experimentó caminar, pero se hundió. Y cuando se hundía, clamó al Señor Jesús: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor lo asió de su mano, es decir, lo agarró de su mano y lo hizo terminar, lo hizo caminar. Por eso es que hay que tomar riesgo. La gente que tiene la fe fresca, la gente que tiene la fe, dice: Dios, no importa que te hundas en un pecado, porque quitaste la mirada de mí, no importa que te hundas en un negocio, porque quitaste la mirada de mí. De repente viste que además haciéndolo de otra manera llegabas a tener mejor ganancia, y quitaste la mirada, te hundiste, pero yo te doy la mano y vas a terminar con ese negocio en victoria, porque fui yo quien te dije que colocaras ese negocio. Yo te hago caminar en lo que yo te prometí, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Así era Abraham. Abraham se equivocó con Agar, mintió sobre su esposa al faraón. Sin embargo, Dios protegió a su esposa, y faraón, para no crear, Dios se le revela a faraón, y para no recibir maldición, corrió a Abraham, o despidió a Abraham de Egipto con honores, le pagó, le dio dones. Y aquel que llegó el pobre, gracias a la esposa, terminó rico. Por eso que yo decía esta mañana en el matutino que cualquiera que defiende mujeres como Moisés siempre consigue esposa. Moisés defendió a las hijas de Yetro de los amalequitas o amalecitas, y entonces Dios le permitió que Yetro le diera esposa. Todo el que defiende a una mujer siempre será bendecido por mi Padre Celestial, alabado sea Dios. Y después se equivocó, tuvo un hijo, Dios resolvió eso y terminó trayendo la vida a Isaac. Isaac engendró 2 hijos, y Jacob fue el que recibió la bendición, la primogenitura, y Jacob tuvo un hijo llamado José, y aunque lo vendieron, llegó a Egipto por una venta. No importa cómo tú llegues al lugar de tu destino profético, lo importante es que llegó, y allá se hizo de un lugar llamado Gosén.
Y el nombre Gosén significa el que acerca o acercarse. Es decir, que aún en Egipto había un lugar para acercarse a Dios, y era Gosén. Y solamente Gosén no sufrió de las plagas de Egipto, porque ahí estaba Dios. Mientras los egipcios sufrían de todas aquellas plagas, Dios protegía el lugar donde se acercaban a Él. Alabado sea el Señor. Pero después, en la última plaga, que era la muerte del primogénito, es decir, el diosito, porque el primogénito representaba el diosito. Como Faraón se creía a un dios, pues el hijo de Faraón, su primogénito, era el que iba a heredar ese cargo de Dios. Dios decidió castigar a los primogénitos y dijo: aquí les voy a enseñar la única manera de protegerse del mal, de la muerte, y es celebrando fiesta. Todo aquel que celebra fiesta a Dios está protegido del mal. La tristeza es fiesta a Satanás, la alegría es fiesta a Dios. Todo el que está triste tiene Satanás o los demonios en el infierno, tienen una fiesta. Porque Dios para ellos, dice Isaías 60, que nos dio manto de alegría y perfume de gozo. Toda aquella persona que está triste es presa del león, aún un león viejo, porque está comprobado que el león que ruge es el león viejo. Por eso dice que Satanás anda como león rugiente buscando que devorar, porque como ya él no tiene fuerza, lo que hace es rugir para meter, como dicen los muchachos, un pote de humo. Alabado sea Dios. ¿Y sabe por qué él ruge? Porque el rugir van a salir los animales corriendo, pero la que se estaba quejando, él sabe que había un animal quejándose en el grupo, ese está enfermo. Y él va a alcanzar al enfermo y al debilitado. Por eso es que usted ve en África o en los documentales de África que cuando corre detrás de una cantidad de animales como los búfalos con tremendos cachos, sin embargo, unos corren y pasan, pero siempre hay alguno que se queda atrás. Fue que él escuchó el válido. La palabra válido significa el sonido que hacen los animales. El válido de ese búfalo, él tiene su oído presto y se está quejando. Él se va a comer, es al que puede alcanzar, y al que puede alcanzar el león es aquel que está enfermo. Cristiano quejándose expresa del león viejo, que cuando le ruge sale corriendo, pero él sabe que ese cristiano se va a quedar atrás y lo va a poder alcanzar, porque la queja es sinónimo de que no hay fe. Es una señal de que hay dolor, que hay quebranto, que hay resentimiento. Alabado sea Dios. Y por eso es que usted ve que en Venezuela tanta gente mueren quejándose. Yo le conozco gente que en medio de la enfermedad no se queja y salen de ella, porque la muerte no puede tocar a un cristiano alegre. Alabado sea Dios. Y hay que tener mucha fe para tener un dolor y sin embargo estar alegre. Alabado sea Dios. Estoy haciendo una introducción porque hay pruebas y hay muchas luchas en los venezolanos. Una de las cosas que torturó hasta llevar al nivel de la locura, de la esquizofrenia, a Nerón, el que quemó, el emperador Nerón, que quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos, fue que él metió a los cristianos en el Coliseo en Roma y los vistió con piel, le colocó piel de cordero y luego les soltó los leones. Y aunque los cristianos corrían en el Coliseo, los leones los devoraban. Y después de que devoraron y mataron a todos los cristianos, los leones, bajó Nerón, dice la historia, a ver la destrucción, los desastres que habían hecho los leones. Y sorprendentemente, lo que lo volvió loco era que cada cara
de los pedazos que quedaban las cabezas de los cristianos, y cada cara tenía una sonrisa. Cada cara de los que fueron devorados por los leones tenía una sonrisa. Porque sabe lo que hace sonreír a un cristiano en el momento de su muerte, que le pasa como le pasó a Esteban, que cuando estaba muriendo siendo apedreado, Dios le abrió los cielos y vio a Cristo, a Jesús, es Jesus Christ, a la Mashiach, Yeshua Mashiach, lo vio sentado a la derecha del Padre, alabado sea Dios, y dijo así lo que le he venido diciendo sobre el perdón. Él dijo: no le tengas en cuenta este pecado a ellos. Hizo como su Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Santo es el Señor. Tienes que sonreír. Dedica una hora de tu vida a reírte. Dedica. No a reírte, a burlarte de la gente. Y si te vas a burlar de alguien, tienes que burlarte del diablo, de los demonios, de la prueba, del hambre, del sistema, de la inflación. Alabado sea Dios. Y el Señor le muestra y le dice, vuelvo al mensaje, le dice a Moisés: diga al pueblo que voy a pasar, el ángel de la muerte va a pasar, y va a matar a todo primogénito de animales. Voy a castigar a Egipto. Pero ellos, dile a ellos que coloquen una señal, que maten un cordero perfecto, el más hermoso que tenga, que no tenga ningún defecto, y la sangre la coloquen en la puerta, en los dinteles de la puerta, que es el marco de la puerta. Y yo pasaré, y mire lo que dice la palabra de Dios: yo pasaré. Dios pasa siempre con el mal al lado, porque Él es el que da permiso para que el mal toque. Yo pasaré, y donde vea la sangre, el ángel de la muerte no va a entrar. Y si hay alguna familia pequeña, que se reúnan dos familias, maten el cordero, que estén en comunión comiendo de ese cordero, y afuera la sangre. Y así dice la Biblia: cuando el ángel de la muerte pasó, vio la sangre y pasó por alto. Y se estableció en el libro de Éxodo capítulo 12, se estableció la primera fiesta, que era la fiesta de la Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Significa pasar por encima. El mal es el que tiene la Pascua, y dice en 1 Corintios que nuestra Pascua, Dios nos dio su Cordero Pascual, se llama Jesucristo. Pasar por alto, es decir, el mal puede venir y pasa por alto. No queriendo decir que nada malo te puede suceder, porque eso sería mentirte. Pero realmente el plan diabólico, el plan del enemigo, no se va a concretar como él piensa. Pasar por alto. Y dice la Biblia acá que nuestro Señor Jesús fue confirmado como el Cordero. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 29 dice que Juan, el llamado el Bautista, estaba bautizando en el Jordán, cumpliendo su único propósito, que era preparar el camino para que Cristo viniera a bautizar a esa generación que esperaba al Mesías.
Juan lo vio y le dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Llegó el momento de darle la estocada final al pecado. Llegó el momento de acabar con el enemigo, aplastar al enemigo mal llamado Satanás o el diablo. Llegó el momento. Cristo comenzó a predicar y dice que lo odiaron. Se cumplió Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, por sus heridas, por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero dice la Biblia que él le dio recompensa entre los grandes por ese bendito sacrificio de la cruz. Y cuando encontraron el lugar correcto, un lugar fuera de Israel, en campo, en el lugar de los gentiles, llamado la Calavera, porque es un lugar, o el Gólgota, o Monte Calvario. La Calavera porque tiene unas grutas, unas especies de cuevas, y una en medio parece una calavera. Que dicen los historiadores que en esas grutas también lloraba Jeremías por Israel, que se había corrompido. En el lugar donde Jeremías lloraba para que no fuera destruido Jerusalén, en ese mismo lugar fue crucificado en la parte alta Jesús, para que no fuera destruido la humanidad. Aunque Jeremías no lo pudo lograr, Cristo sí lo logró con su sacrificio. Evitó nuestra destrucción y nuestra condenación. Alabado sea Dios. Encontraron el lugar, Cristo fue crucificado. En el momento, en el tiempo de las fiestas de la Pascua. En Israel se estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Mientras ellos que estaban matando a un cordero para celebrar la fiesta, el verdadero cordero estaba muriendo, Jesús, en la cruz del Calvario, y estaba pasando por alto el pecado. Por eso el mal no nos puede dominar. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 6 que aunque el pecado tenga fuerza, tenga poder, nosotros recibimos poder mayor, y no es porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ningún pecado puede reinar en nuestro cuerpo. Aunque haya entrado el pecado, por el poder del sacrificio de Cristo, de la sangre de Jesús, lo podemos sacar de nuestra vida y llevar una vida diferente al mundo, porque Él venció el pecado como el Cordero de Dios, y su sangre nos limpia. ¡Aleluya! Celebraba la Pascua. Cristo estaba muriendo. Y el Señor le había dicho a Israel: celebra esa fiesta. Celebra esa fiesta. Y las fiestas en Israel siguen siendo celebradas. Luego de la Pascua se celebraba la siguiente fiesta, y se celebra, que es la fiesta de los panes sin levadura. Sin levadura. Es decir, se escondía el pan. Israel, cuando va a celebrar, o los judíos cuando van a celebrar la Santa Cena, ellos tienen 3 especies como de cartuchera, por así decirlo, o bolsitos. Y ellos tienen 3 panes. Los rabinos, los que creen en Cristo. Y tienen el pan que representa al Padre, el pan que representa al Hijo y el Espíritu Santo. El que ellos parten es el de en medio, que representa al Hijo. Y el pan sin levadura significa sin pecado. La fiesta del pan sin levadura. La levadura es ese fermento que utilizan en las panaderías, en la repostería, para aumentar el volumen de la harina. En la levadura en la Biblia es representada como pecado. Mientras haya levadura
conocimientos que te inflan, orgullo. Por eso que la letra a veces mata el legalismo. ¿Por qué? Porque representa ese orgullo de saber. La gente no recibe a Cristo con la levadura que tiene. Por eso Jesús le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, de la enseñanza que ellos dan, que ellos cuelan. El pecado más pequeño, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, decía Jesús, diciendo ellos cometen los pecados más grandes. Tanto así que el sumo sacerdote del momento, el que representaba a Dios, mandó a matar al Hijo de Dios. Es decir, que el que dio la orden de la muerte de Jesús fue el hombre que Dios escogía para que protegiera al pueblo, para que guiara al pueblo. La corrupción que había en Israel. A Cristo le hicieron, a mi Señor le hicieron un juicio de noche para que no tuviera quien lo defendiera. Y ya al amanecer estaba condenado a muerte. Mas pagaron para que las multitudes pidieran a Barrabás y no pidieran al Hijo de Dios. Sabemos que esto tenía que suceder, pero hay cosas que tienen que suceder, pero el que las haga suceder va a recibir el castigo de Dios. Esa fiesta se esconde el pan. Y como el pan de vida era Jesús, el pan de vida estaba escondido en la tumba. En el momento de la fiesta siguiente, ahí estaba, viene la Pascua, de inmediato el pan sin levadura. Jesús estaba en la tumba. ¿Por qué dice la Biblia, el apóstol Pablo, que tenemos que enseñar? En el capítulo 15, versículo 3 dice que tenemos que enseñar lo mismo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Porque Jesús tenía que estar sepultado esos días, porque en ese momento estaba sacando de cautividad a los hombres, pero estaba escondido para que el pecado no le tocara. Por eso es que tú y yo, Dios nos permite que muramos, por eso nos permite pruebas y luchas, para que nos escondamos por un momento en un dolor. Escúchame bien, el problema que tú tienes, Dios lo que quiere es que vayas a una tumba, que termines de morir al orgullo, porque se está celebrando la fiesta de la sin levadura, para que el mal no te toque. Por eso es que Dios a veces no te puede permitir una esposa, un esposo, todavía tienes que estar muerto al mal deseo. Porque usted con esposa o con esposo, usted lo que hace es pecar. Usted con dinero lo que hace es pecar. Por eso es que dice la Biblia que si el grano, lo dijo Jesús, no cae a tierra y muere, no da fruto. El grano de tierra, el grano de trigo que cae a tierra, está botando lo demás y ahí sale vida, la verdadera vida. Jesús estaba en la tumba en esa fiesta para que no lo tocara nada. Era imposible. Y al tercer día resucitó. Aleluya. Ya, por eso dice el libro de Hebreos 9, que hay un solo sacrificio por el pecado, y es suficiente. Y está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Con un solo sacrificio terminó con el pecado. La gente se queja y está esperando un Salvador en este tiempo. Mucha gente quisiera que viniera Jesús, pero para que volviera a morir no necesita. Si Él, por el amor, lo haría por ti, por mí otra vez, pero no es necesario. Porque Él resucitó una nueva vida. Y esa vida, cuando tú lo recibes, tienes el poder de la resurrección, la vida dentro de ti. Y la vida de Jesús dentro de ti te va a llevar a una muerte, a morir a los deseos carnales. Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Usted no se va a perder. Usted es algo que mantenga pecado, pero Dios te va a llevar a un proceso y un día vas a estar en la tumba y te van a llamar pan sin levadura. Cada vez que Dios nos permite un mal es para escondernos de uno peor.
Cada vez que Dios nos permite un mal es para escondernos de uno peor. Porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A veces pensamos que lo que estamos pasando es lo más duro. Venía algo más duro y Dios lo evitó. Así que lo que está pasando es que tú también tienes la vida del pan de vida y tiene que ser escondido para que no tengas pecado. Pero ya viene tu tercer día glorioso, tu resurrección gloriosa. Por eso el apóstol Pablo lo decía, y lo dice porque el apóstol Pablo sigue hablando. Señores, la muerte es necesaria. Usted que me ve, me escucha. La muerte espiritual es necesaria. Vendrán tiempos difíciles. Hay tiempos difíciles. Pero tu fe no va a caer porque tú estás escondido en Dios. Aleluya. Panes y levadura. 50 días después había la tercera fiesta de Israel. Esa fiesta, había una fiesta de aquel de 50 de Pentecostés. Después de los panes y levadura, Israel celebra la fiesta de las primicias. No tengo tiempo para explicarle la época. La Pascua, por supuesto, siempre era entre el Aviv. Pero escúchame bien. Fiesta de las primicias. La primicia, dice, era lo que se agarraba, el manojo del primer fruto del trigo. Ser una fiesta, o es una fiesta hermosa. Usted sabe que la celebramos. ¿Qué significa? Que si es bendito ese manojo de trigo que se trae al altar, al templo, todo el trigo restante es bendito. Y así como es esa cosecha, la primera será toda la cosecha del Señor. Y algo que aprendí de estos días del trigo, que el trigo adora. Está comprobado que él hace un movimiento rítmico. Miren la diferencia entre el trigo y la cizaña. Que la Biblia dice que el trigo es, él dijo, cortamos la cizaña. Y entonces le dijo, no corte la cizaña. Porque no sea que cortando la cizaña, cortes también el trigo. Vamos a dejarla que dé fruto. Sorprendente, lo aprendí hace poco. Que el trigo, cuando tiene grano, se inclina a la planta, adorando a su creador. La cizaña se crece por encima del trigo y el fruto que ella da es venenoso, tanto que puede llegar hasta la muerte, y como no tiene peso, ella queda erguida. Eso dice de los cristianos, llamados cristianos que son cizaña en la iglesia. Siempre viven crecidos, nunca bajan la cabeza. Así que todo cristiano que tiene fruto en la prueba baja la cabeza. Cuando lo regaña baja la cabeza. Acepta la corrección baja la cabeza, porque el trigo tiene fruto. Aquel que cizaña siempre se cree por quién es ese. El pastor que me tiene que estar regañando. Yo no soy hijo de él para que me regañe. Yo soy así. A mí nadie me domina. Cizaña. El trigo lo hace, su fruto lo hace inclinarse. Y entonces cuando ve
el segador, una planta hervida y hasta verde, corta la cizaña, la recoge en mano y destinada al fuego, el infierno. Todo aquel que cizaña no acepta a Jesús se cree digno de que puede entrar en el cielo sin Jesús. Por eso es que es tan fácil saber quién tiene fruto en la vida cristiana. Humillado bajo la poderosa mano del Señor y será puesto en alto cuando llegue tu tiempo. Si usted tiene fruto, el fruto te hace doblarte. Está bien, lo acepto. Sí, Señor, fallé. Fue mi culpa. No andas como Adán, que dice la mujer que me diste. No andas como Eva, la serpiente. Y la serpiente dice, ¿a quién le he hecho la culpa? El cristiano nunca proyecta, el trigo nunca proyecta la culpa a los demás. Fue mi culpa, lo acepto. Porque como dijo un predicador, Dios te puede sacar de cualquier derrota, de cualquier caída, pero jamás de una excusa. Aquellos que se vienen excusando, que tienen un argumento siempre, que fallé por esto, jamás se levantarán del pecado. Aquellos que dicen, yo fallé, como David que dijo, solo contra ti he pecado. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Límpiame de mis pecados. Devuélveme el gozo de la salvación. Esos son los que reinarán con Cristo. La fiesta de las primicias decía que bendito todo lo demás. Jesús fue la primicia de la resurrección. El primero que ha resucitado, porque aunque nosotros decimos Lázaro, la viuda de Naín, que hablamos de resurrección, eso no es resurrección, no es correcto el término. El término es que volvió a la vida, porque el hijo de la viuda de Naín volvió a morir, Lázaro volvió a morir. El único que realmente ha resucitado se llama Jesucristo. Dice, resurrección significa alguien que vive para no morir jamás. Por eso es que el apóstol Pablo habla, dice, si Cristo no resucitó, comamos, gocémonos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos. La resurrección es el centro de nuestra fe, porque la resurrección confirma que lo que pasó en la cruz fue verdadero y real y tiene victoria. La sangre de Cristo, porque Cristo resucitó, que Cristo el Cordero fue sin pecado, sin mancha. La resurrección confirma que Satanás fue vencido en la cruz, que las maldiciones fueron quitadas, que los pecados fueron quitados y que las enfermedades fueron vencidas en la cruz del Calvario. Y que el sueño también para los que se duermen en el culto. Aleluya. Jesús fue la rama de la humanidad. Es ese trigo que se humilló, que se dobló y fue presentado al Padre. Él presentó su sangre por el camino nuevo y llegó al cielo como primicia. Y así como Él es la primicia, pues buscó a los que estaban. Efesios capítulo 4, versículo 6 en adelante, comienza a hablar y a decir que llevó cautiva la cautividad y dio los dones a los hombres. Él fue y presentó a esos primeros cristianos y se presentó a sí mismo. Así como yo soy puro, lo es lo demás. La demás humanidad que acepte a Cristo es bendecida ya por la primicia del cielo que se llama Jesucristo, el primer hombre resucitado. Así resucitaremos tú y yo con el mismo cuerpo de Cristo. Y un día Él vendrá a buscar lo restante. Así como ese puñado de masa es la masa restante. Fuimos injertados en el buen olivo, dice también la palabra de Dios. El mundo es salvo. No crea lo que dice la gente, el mundo está condenado, el mundo está salvo por Jesucristo. Lo que pasa es que no sabe. Somos usted y yo que tenemos que decirle a la gente que tiene oportunidad, que el corazón de Dios late por la humanidad de amor para que la gente se arrepienta de sus pecados y llegue a conocer su salvación y a experimentar. Siguiente fiesta, ahí sí a los 50 días, Pentecostés. La fiesta del Pentecostés.
Esto es Pentecostés 50. Vino el derramamiento del Espíritu Santo, que Dios dijo que se iba a derramar sobre toda carne. La fiesta de Pentecostés es el comienzo de la gracia. Realmente ahí es el comienzo de la gracia. Ese comienzo del Espíritu Santo. Y ahí hay una temporada muy larga. Para nosotros van 2020 años de espera, esperando que el hombre se arrepienta de sus pecados, porque luego vendrá una fiesta que llaman la fiesta de las trompetas. Y en esa fiesta de la trompeta hay algo muy particular. Algo muy particular. Que es una fiesta que todo el pueblo tiene que estar a la expectativa. Porque no se sabe ni la hora ni el día. Es la fiesta que dice de la venida de Jesús, que dice la Biblia que el día ni la hora yo no lo sé, lo dijo Jesús, solo mi Padre Celestial. Que la Biblia dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante, versículo 16 y 17 dice, y sonará la trompeta. Y al sonar trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros que quedamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y el pueblo de Israel está a la expectativa. ¿Cuándo será la fiesta de trompeta? ¿Qué día? Y de repente, este es el día. Y esta es la hora. Así debe ser la venida de Cristo. Por eso dijo que tenemos que estar pendientes como el ladrón en la noche. Que no sabemos ni la hora que ha de venir. Porque la trompeta va a sonar. Pentecostés. Y luego trompeta. Llevamos 2020 años esperando que suene la trompeta. Y yo doy gloria a Dios que no fue en el año 1960, 1970, porque yo no había nacido. Y doy gracias que no sonó la trompeta en el año 1980, porque apenas tenía una cierta edad. En el año 1990, porque yo no había creído. Doy gracias a Dios porque en el año 1995 creí en el Señor. Me arrepentí hasta el día de hoy. Pero doy gracias al Señor que todavía no ha sonado la trompeta, porque te estoy hablando a ti para que tú y tu generación sean salvos y se vayan con Cristo, o nos vayamos con Cristo. Pero va a sonar la trompeta. Por eso hay gente que cree que Cristo va a venir en una pretribulación o de la mitad de la tribulación. No, porque yo creo en lo que dice la palabra en Apocalipsis, que por cuanto tú has guardado la paciencia, yo te guardaré la prueba que ha de venir en los moradores de la tierra. Apocalipsis. Después que suene la trompeta, la iglesia, su amada esposa, se va con Cristo. En un momento y cerrar de ojos, abrir de ojos, los muertos en Cristo. Un pestañear. Y luego que esté la iglesia en el cielo disfrutando la boda del Cordero, Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. Aquí en la tierra comienza una fiesta, que es la fiesta de la expiación, que es lo que dice el libro de Malaquías, que dice que viene el día grande de Jehová, porque aquellos que no quisieron ser redimidos, que expiaran sus pecados, que limpiaran sus pecados, creyendo en Jesucristo, ahora les tocará ver lo horrible
de que caerán los elementos ardientes del cielo, conocerán al anticristo. La gran tribulación representa esa fiesta de expiación donde se mata ese cordero. Para nosotros ya el cordero murió y resucitó. Y la fiesta dura el famoso año ese, si mal no recuerdo, Chevita, que a veces el día de reposo cae cada 7 años, que es el Shabbat, que tristemente los adventistas están equivocados, que dicen que hay que guardar el sábado y que no pueden trabajar el sábado, están equivocados. Esa fiesta dura. Se celebra cada 7 años, así que las bodas del Cordero con nuestro amado Señor en el cielo va a durar 7 años en el cielo disfrutando con nuestro amado Salvador. Mientras aquí en la tierra hay dolor, el mismo dolor que siente el Cordero cuando le pasan el cuchillo, la navaja en el cuello, porque no quisieron aceptar a Jesús, vivir para Jesús, se quedarán en esta tierra, sufrirán dolor, y aquellos que no se dejen sellar podrán ser sanos. Y luego vendrá la última fiesta, que es lo que en Israel se llama la fiesta de los tabernáculos. Eso representa el milenio, donde nosotros bajaremos a la tierra con cuerpo glorificado a vivir con la gente que va a quedar como nosotros aquí en la tierra, y gobernaremos con Cristo 1000 años. Pero muchos de los que quedaron de la gran tribulación van a volver a pecar, y al final de los 1000 años Satanás será suelto y engañarán a muchos, a toda esa generación que nació y se multiplicó durante 1000 años, que también los testigos de Jehová están equivocados, que ellos dicen que estamos pasando por la gran tribulación y ellos están esperando el milenio. Yo estoy esperando a Cristo. Reinaremos con 1000 años, pero después será suelto al final de los 1000 años Satanás y engañará a muchos, y se levantarán contra el Cordero, y el Cordero los destruirá con la espada de su boca, con la palabra. Y después de ahí, los que queden salvos se unirán y pasaremos a la eternidad con Cristo. Pero lo que quiero decirles es que falta esa fiesta de los trompetas. No sabemos ni la hora, ni el día. Estamos a la expectativa. Por eso es que dice la Biblia, el que tiene esta esperanza en Él se purifica. No es tiempo de jugar al cristiano. Es tiempo de entender que Israel es el reloj profético. Israel se prepara para que se cumpla la profecía. Ya se cumplió con este acontecimiento glorioso de que Jerusalén sea la capital de Israel. Que estén regresando los judíos a Israel, porque ya estamos a punto de la fiesta de las trompetas. Y de la fiesta de trompetas para ellos vendrá expiación, donde los perseguirán, capítulo 13, donde aparecerá aquel ser después de 1260 días, 3 años y medio, y les ofrecerá paz, y después dirá: yo soy Satanás, adóreme. Perseguirá a la mujer, que no es como dicen los católicos, que es María, no, ese es Israel corriendo, huyendo. Que en la ciudad de Petra, esa ciudad que usted ve en televisión, que está esculpida así en la pared, en esas cuevas se van a esconder muchos israelitas para escapar del anticristo. Todo está preparado, señores. Todo.
Y hay una trompeta que quiere sonar. El shofar de Dios. Por eso es que usted vio este ensayo satánico, pero que Dios lo permitió, llamado COVID-19. Porque el COVID-19 adormeció a muchos malos cristianos, pero despertó a una cantidad de cristianos y a muchas personas que no tenían a Cristo y vinieron a Jesús. Y por eso es que no lo va a poder lograr el enemigo con el COVID-19. Porque el COVID-19 lo que es un despertar, un ensayo. La presencia de Dios está aquí. Y yo voy a orar por todos aquellos que quieren estar los 7 años en la vida, en las bodas del Cordero. Los redimidos. La palabra, los escogidos, el remanente. En la palabra remanente significa lo que sobra. Usted sobró del mundo, usted no le sirvió al mundo. El mundo lo vomitó, Dios lo recogió y lo limpió. Como dice Ezequiel capítulo 16, te vio como una mujercita que estabas desnuda, Él te lavó, te limpió, estabas de amores y te vistió y te entregó a un esposo. A veces pecamos, pero vino el esposo de Jesucristo, nos vuelve a dar otra oportunidad y el Espíritu de Dios nos convence de eso. Padre eterno, te doy gracias. Gracias porque paraste el reloj profético de las 70 semanas de Daniel. Y en esta semana 69, Señor amado, todavía queda tiempo para que mucha humanidad venga a Cristo. Espíritu Santo, yo te pido por esta humanidad, por lo que tú has mostrado en este sueño, que el corazón tuyo late por salvación. Tu sangre clama más que la de Abel, porque justicia, y tu justicia es que el mundo sea salvo, no que te hace a ti, Cordero, el que la gente sea limpia por tu sangre. Y en esta hora yo te pido, Señor, que todo el que me está viendo por las redes sociales y por el internet, por el Facebook, Señor, por el canal de YouTube, Dios mío, ahora se ha tocado, los descarriados se han tocado y sean salvos, vengan a ti nuevamente y reconozcan sus pecados, Padre. Espíritu Santo, y aquellos que hemos estado pasando por pruebas y luchas, Dios, enséñanos en nuestra conciencia que estamos en la tumba muriendo para que el pecado no nos toque y podamos celebrar fiestas de las primicias y fiestas de Pentecostés y fiestas de las trompetas, Padre, para no llegar a la expiación, Dios mío, y mucho menos quedarnos para los tabernáculos, Señor. Queremos la fiesta de la boda del Cordero. Y como dice tu palabra, que vamos, Dios mío, en el reloj profético, en el calendario de Dios, vamos a los 6000 años. Señor, tu palabra dice que en la fiesta de Canaán de Galilea, después de 6 días hubieron fiesta. Creemos que llegamos después de 6 días de este milenio. Habrá fiesta, Señor. Padre, bendice en este tiempo, en este 5781 que va a comenzar, en el reloj tuyo, en el calendario tuyo, Dios mío, muchas almas vengan a Cristo en este septiembre, Dios mío, cabeza del año, Dios, cabeza del año, fiesta de las primicias, Padre. Venga mucha gente de ese grano de trigo, de ese sembradío, Dios, que también, Padre, es bendito, bendecido con salvación, porque ya la primicia tú la tienes en el cielo. Lo demás también es bendito, también es salvo, con la misma naturaleza del que fue presentado delante de ti. Padre, tu palabra dice que Jesús entró por un camino nuevo, no con sangre de machos cabríos, sino con la sangre de Él, y quitó el velo. Rompe el velo en el templo, rompe el velo de incredulidad en las almas y que vengan a Jesús. Revélale la salvación. Sana a los enfermos, porque por las llagas de Jesús fuimos curados. Quita el terror de la gente en este tiempo de cuarentena, Dios. Y yo quito el luto y yo echo fuera todo espíritu de muerte de mi país, de todo tipo de muerte. Padre, te pido por aquellos que están metidos en los problemas legales, que debieran estar libres, pero por cuestiones, Dios mío,
no avanzan sus casos por la cuarentena. Padre, yo te pido que tengas misericordia de los encarcelados, como dice tu palabra, y que se muevan esos papeles, sus documentaciones, Dios. Padre, gloria a Dios. Padre, que el ministerio público haga misericordia, como me lo mostraste esa noche, Señor. Espíritu Santo, yo reprendo todo espíritu de muerte, todo demonio de COVID-19 que trabaja con el espíritu de terror, que trabaja con los problemas de los pulmones, sea neumonía o pulmonía. En el nombre de Jesús, lo envío al abismo y desato sobre mi patria Venezuela, sobre los venezolanos, vida. Que seas tú sin respirar, que todo el que respire, respire Jesús y respire salud. Ahora respiramos a Jesús. Si usted que me está viendo en el hospital o tiene un familiar en el hospital, tome ahora un pedazo de alguna tela o una franela de ese familiar, un pañuelo, y levántelo ahora, corra, porque yo lo unjo con la unción de sanidad. Si alguno que está escuchándome ahora tiene un pañuelo y tiene un familiar enfermo, levante, porque va a ser ungido. Y vas a llevarlo donde está tu familiar y se lo vas a colocar en la cabeza, del estómago. Si quieres lo haces en el abdomen, que ahí está el espíritu. Y el poder sanador del Jehová Rafa lo va a tocar ahora. En el nombre de Jesús. No hay enfermedad. Cristo la llevó. El Cordero salvó y sanó a su pueblo, a su iglesia. Ahora mismo los que están enfermos en Ecuador, sean venezolanos o ecuatorianos, los que están enfermos en Perú, sean peruanos o venezolanos, los que están enfermos en Colombia y en todo el mundo donde hay un venezolano, por causa de ese venezolano que yo declaro sano, serán sanos todos los de ese país, en el nombre de Jesús. La familia que abrigó venezolanos en sus casas sean bendecidas, se abran las puertas, se quite la cuarentena aquí y allá, en el nombre de Jesús. Tasto y lejos timbaria soa. Salejo que mameihaus te kibalabia soa. La palabra sale aunque estés muy lejos, te toca ahora. Salud, salvación, arrepiéntete. Ispal Saihol, Barco Soto y Jesus, gloria materilao. Toma lo que apaya. Toma tu sanidad en el nombre de Jesús. Sálvate de esta generación adúltera, pecadora. Arrepiéntete, confiesa a Jesús y di: Señor, me entrego a ti. Límpiame con tu sangre. Hay una dama que está siendo sana en su vientre de todo cáncer de cuello uterino. Josefina Almado está siendo sana en el nombre de Jesús. Teresa Guevara está siendo sana de cáncer ahora en tu seno. Wilmer está siendo sano. Julio César Padilla está sano, siendo sano de todo el glaucoma, toda enfermedad en la vista, en los ojos. Yo declaro sano a Grisel de todo problema en la hipófisis ahora en el nombre de Jesús, que le está dejando ciega. Arsalihor, pastor de menopausa. La palabra de un pastor, dice el Espíritu Santo, es como clavo hincado. De lejos te fías. Salihor los helicópteros meneste y sus glúrimas de ellas. Todo problema en la garganta, toda enfermedad, todo problema en la garganta, todo dolor, toda resequedad es quitada ahora en el nombre de Jesús. Esa enfermedad de COVID-19 tenaz de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Sale de todos esos centros porque está sano en el nombre de Jesús. Enfermedad de lupus
eres sana. Petra, eres sana de toda enfermedad de artritis, artrosis, problemas en los ligamentos. Karen Victoria, eres sana. Dios dice, Karen Victoria, largura de días, Karen Victoria, para ti. Luisa Cordero, Luisa, eres sana en el nombre de Jesús. Quiros, Lady Mar, eres sana ahora de todo problema en el esófago, en la laringe, en tus vías respiratorias ahora. Johnny Torrealba, eres sano en el nombre de Jesús. Para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia. Dice el Señor, yo lanzo los pecados a lo profundo de la mar y no hago memoria de ellos. Se está moviendo un remolino de sanidad, un remolino de salvación. Dios se está moviendo. Dios está, aquí está el ángel que movía las aguas. Aquí está el ángel que movía las aguas. Es un remolino de salud. Salud, sanidad y salud. No volverás a sufrir, porque te es quitado. Los demonios se van y lo echamos a la profunda del abismo en el nombre de Jesús. Todo problema en la piel, todo herpes en la piel es curado. Toda psoriasis, todo problema de úlcera varicosa, todo problema en la pierna derecha, toda llaga es cicatrizada, es sana en el nombre de Jesús. Oh, Shalom, Shalom, Ibrahá, Baruch Ibrahá, Shalom, para ti en esta hora. Toca, Espíritu Santo, a todos. Soplo Ruá que trae vida sobre los huesos. Ezequiel 37, sopla de los 4 vientos y esos huesos viven. Toda sequedad es quitada ahora, toda quemadura es quitada. Los que se quemaron ahora son sanos, la piel se regenera.